Vivian es mejor de lo que piensas para poder hacer anomalías y disorder, y no es necesario que ella esté en campo para poder hacerlo, y sí que es un buen reemplazo de Burnie, así que si necesitas un buen personaje anómalo, Vivian es muy buena, y para aprovecharla al máximo voy a decirte sus mejores discos, amplificadores y equipo. Viendo primero las habilidades, quiero empezar por la evasión, que no importa, así que no se la subáis. Y luego está la técnica de apoyo, que tampoco es tan importante subírsela, pero hay que saber que te van a dar 2 plumas de vuelo al hacer un ataque sucesivo, que son las cargas que tiene Vivian debajo de la vida, que estas cargas son muy importantes. Los ataques normales sí que es importante entenderlo, porque cuando hagamos una secuencia de los ataques normales, Vivian va a ganar una pluma, pero también va a poder entrar en el estado de bestia ondulante si tiene una pluma. Y todas estas plumas en este estado pasan a ser ahora plumas de protección, siendo esto muy importante para que golpee estando fuera de campo, que siempre va a golpear fuera de campo cuando alguien del equipo haga una técnica X. Pero de lo más importante de Vivian es su pasiva, porque cuando golpea a un enemigo afectado por cualquier anomalía, ya haga un golpe cuando no está en campo, va a activar el efecto de Floridez, que va a hacer más daño de anomalía. Si es etérea es un 6,15%, si es una anomalía eléctrica un 3,2%, si es ígnea es un 8% y si es física un 0,75%, y si es glacial es un 1,08% del daño de anomalía del atributo original por 10 puntos de la maestría de anomalía. Y al golpear con los básicos de Vivian y con el ataque básico cuando esté fuera de campo, el enemigo va a entrar en el estado de presagio de Vivian, en el que recibe daño etéreo equivalente al 55% del ataque de Vivian por 0,55 segundos. Luego la sinergia de Vivian con los demás personajes se va a activar al tener personajes anómalos o del mismo elemento que Vivian, y esto va a hacer que cuando alguien del equipo haga una anomalía, Vivian va a consumir una pluma de protección para poder hacer el ataque cuando no está en el campo. También el daño de corrupción infligido por todos los miembros del equipo y el daño de disorder de corrupción va a aumentar en un 12%. Luego la técnica X es importante usarla porque nos va a dar 3 plumas a Vivian, y la ulti es lo mismo pero le va a dar 5 plumas a Vivian. Y luego también estaría el ataque en cadena, que también va a ganar 2 plumas Vivian, así que es bastante fácil tener todo el rato plumas en Vivian. Viendo ahora el cine mental de Vivian, hay que decir que tampoco está mal la M1 y la M2, porque empezando por la M1 lo que hace es que cuando consuma 4 plumas de protección va a recuperar una pluma de vuelo. Todo el daño de anomalía de atributo y de disorder que recibe el objetivo afectado por presagio de Vivian va a aumentar en un 16%, que eso está bastante bien. Y luego la M2 va a hacer que la tasa de acumulación de anomalía etérea de Vivian aumente en un 25%, y la bonificación que obtiene Floridez de la maestría de atributo va a aumentar en un 130% del valor original, y también va a ignorar un 15% de las resistencias a todos los tipos de daño del objetivo. La M4 va a hacer que el ataque normal bestia ondulante, suspensión, y el ataque normal floración plumífera tienen garantizados ser golpes críticos. Además, el ataque de Vivian va a aumentar en un 12% durante 12 segundos. La duración se reinicia con cada activación. Ya al entrar en combate, Vivian obtendrá inmediatamente 5 plumas de protección. Y por último, la M6 de Vivian hace que el daño etéreo infligido por Vivian aumente en un 40%, y al activarse una evasión perfecta durante el impulso de ataque normal, modalidades de alta cuna, o al ejecutar la técnica especial X, va a recuperar una pluma de vuelo adicional. También cuando haga un ataque normal bestia ondulante, se consumen todas las plumas de protección, y el área de efecto del ataque en picado aumenta considerablemente, y al golpear al objetivo activa una instancia especial de Floridez. Por cada pluma de protección adicional consumida, la proporción de daño de anomalía adicional infligido por esta instancia de Floridez va a aumentar, y para esto se pueden consumir hasta un máximo de 5 plumas de protección para aumentar el daño hasta un máximo de 5 veces su proporción original. Pasando ahora a los discos que hay que ponerle a Vivian, el mejor set de 4 discos es Melodía de Phaeton, que es el único que se le puede poner a Vivian, porque es que está hecho para Vivian, porque los 2 discos le van a dar un 8% de tasa de anomalía, y con los 4 discos va a hacer que cuando alguien del equipo haga una técnica X, la maestría de anomalía de Vivian aumente en 45 puntos por 8 segundos, y esto puede pasar si Vivian hace también una técnica X, pero si no es Vivian el que hace la técnica X, también va a aumentar el daño etéreo de Vivian un 25%. Luego, para los discos de Vivian que le faltan, hay varias opciones. Una sería Jazz Caótico, que le da unos 30 puntos de maestría de anomalía, y luego está Blues Libre, que también le da unos 30 puntos de maestría de anomalía. Para los stats principales de Vivian, sí o sí en el disco 4 hay que llevarle maestría de anomalía. Luego en el disco 5 es preferible ponerle de daño etéreo, o también se le puede poner ataque, aunque perforación también se le puede llegar a poner. Y para el disco 6 obligatoriamente hay que ponerle tasa de anomalía. Y luego para los superstats de Vivian hay que buscarle sí o sí maestría de anomalía y ataque en porcentaje. Es lo único que necesita Vivian.
Antes de seguir quiero decirte que hago directos en Twitch y seguramente te lo pases bien en los directos, así que puedes pasarte algún día a saludar. O si quieres presumir tu suerte en el gacha, puedes ir al Discord del canal, donde se pueden hacer más cosas y seguramente te guste. Y para esto solo tienes que ir a la descripción del vídeo. Viendo ahora cuáles son los mejores amplificadores para Vivian, sin ninguna duda el mejor es el suyo, que le da de stat principal maestría de anomalía y con la pasiva aumenta la tasa de acumulación de anomalía un 40%, y cuando Vivian haga daño etéreo, su maestría de anomalía aumenta en 20 puntos durante 5 segundos, y puede tener 6 cargas de esto, y la duración se reinicia con cada activación. Luego está el amplificador de llanto Mielgo, que este también es muy bueno, y se puede hacer en la tienda de juguetes, porque este amplificador le va a dar a Vivian ataque de stat principal, y con la pasiva, cuando alguien del equipo provoca anomalía a un enemigo, Vivian va a ganar una carga. Cada carga va a aumentar la maestría de anomalía unos 40 puntos si tenéis el arma full dupe, y puede llegar a tener 4 cargas. La duración de las cargas son independientes y al terminar el estado de anomalía en el enemigo también se van a eliminar las cargas. También está el amplificador del dinosaurio, que le da maestría de anomalía de stat principal, y con la pasiva por cada 10 puntos de energía consumido, Vivian va a ganar una carga, y cada carga aumenta el ataque un 5% durante 10 segundos, y puede llegar a tener 10 cargas. Por último, los equipos de Vivian son bastantes. Pensar que Vivian se puede utilizar en equipos donde antes se usaba Burnis o incluso Ayanagi, como puede ser el equipo de Astrayao, Miyabi y Vivian en vez de utilizar Ayanagi. Y también estaría el equipo de Astrayao, Vivian y Jane, que aquí ya sabéis se pueden ir cambiando los supports por lo que tengáis, como puede ser César, Lucy, y aquí también se podría llegar a cambiar a Jane por Piper. Y otro equipo que también funciona muy bien es el de Astrayao o cualquier otro soporte, como puede llegar a ser Lucy, Nicole, Rina, junto a Vivian, y el último personaje del equipo podría llegar a ser Yanagi o Burn, que este también es un buen equipo. Espero que hayáis entendido cómo buildar y utilizar a Vivian para usarla de la mejor manera posible, y si tenéis alguna duda podéis decirla en los comentarios. Si queréis ver más vídeos de Celestone 0 podéis suscribiros al canal. Aparte quiero recordar que hago directos en Twitch. Nos vemos en el siguiente vídeo.